Mi abuelo siempre decía que no había peor cosa que dudar de lo que uno mismo vio con sus propios ojos, y mira que le tocó ver de todo. Él era un hombre de campo, recio y sin pelos en la lengua, y cuando ya estaba entrado en copas o en confianza con la familia, sacaba una historia que según él no tiene ni tantita invención. La contaba pausada, dejando silencios para que uno se le enchinara la piel, porque en el rancho, sin nada de televisiones, el mayor entretenimiento era echar una alumbrada con elotes y platicar todos en bolita. Él decía que cuando era jovencillo, tendría unos 18 y 19 años, y andaba a pura riata y sin miedo, como le gustaba decir, trabajando de mozo en una ganadera cerca a la sierra, muy en el norte. Le tocaba de repente arrear vacas, revisar cercos y acompañar a los arrieros en los traslados de ganado. Él trabajaba duro, pero le gustaba, porque entre el polvo y el calor del monte, él decía que encontraba la libertad que tanto le gustaba. Una tarde, después de entregar unas reses, se aventó por un camino más corto para ganarle al sol, que estaba muy fuerte, y avanzó a pie de cerro, por una zona de llano, de mezquites torcidos y secos. Fue allí cuando de repente vio algo raro. Era un hombre tirado bajo un mezquite, como si se hubiera desplomado ahí nomás. Mi abuelo se acercó y casi se le fue el alma al suelo. El viejo estaba con la pierna de derecha abierta, la carne colgando como si lo hubieran rajado con machete. La sangre se veía seca, ya se había endurecido en el pantalón y el sombrero le cubría la cara. No sabía si tenía vida. Mi abuelo, pensando que ya estaba con San Pedro, preguntó entre dientes si estaba bien, si se cayó del caballo o algo lo atacó. Pero cuando esta persona soltó como un espasmo, mi abuelo gritó del susto. El anciano se quitó el sombrero y alzó la vista. Y ya vio a mi abuelo, que entre queriendo correr, pero también queriendo saber qué pasó, pues mejor se quedó. Aquel señor tenía los ojos como brasas apagadas, duros y cansados pero firmes, como cualquier persona ya vieja de rancho. Con voz ronca alcanzó a contestar que no fue una caída, fue un coyote. Mi abuelo con dudas no creyó que fuera un coyote, pues esos no dejan esas heridas, esos animales nomás jalan lo que pueden y ya. El viejo negó con la cabeza y le afirmó que sí era un coyote, pero no era un coyote normal. Quien lo atacó sin duda fue un nahual y lo trae cazando desde hace semanas. No lo quiere dejar en paz, pues a su experiencia ese ser anda tumbándole el poco ganado que tiene y si lo agarra lo va a dejar sin nada. Mi abuelo se quedó frío. Él había escuchado historias sobre nahuales en boca de los viejos, pero nunca les dio crédito. Para él los coyotes eran coyotes y los hombres eran hombres. Quizás pueda haber brujos, pero hasta allí. Mi abuelo se quitó la camisa para hacer un torniquete al señor, diciéndole que tienen que llevarlo con un doctor, porque si no perderá la vida por desangrarse. Pero el viejo lo miró casi con coraje, como cualquier viejito que regaña a su nieto. Le dijo que las heridas de un nahual no matan, aunque sean lo más hondas posibles. Te pueden doler hasta que quieras chillar, pero no te llevan al panteón, porque ese es parte del escarmiento por hacerles frente. Ya mi abuelo no supo si reírse o tomárselo en serio, pero le pudo más la compasión. Le echó agua de la cantimplora sobre la herida y arrancó así otro pedazo de tela de su propia ropa y le agarró la pierna con fuerza, pues ya vio que el señor era de los machos y sabía aguantarse el dolor. Después lo ayudó a recostarse, mejor bajo el mezquite, y para darle por su lado, le dijo que si no quiere ir con el doctor, al menos descanse esa noche. Él se queda, pues si Dios ya hizo que se conocieran, habrá que dar la cara para que se cumpla. Cuando ya cayó la tarde, el monte se fue llenando de sombras, empezó a hacer el frío y ya mi abuelo pensó que quizás todo esto fue mala idea. El aire estaba helado, congelaba los pulmones, como solo puede pasar en el norte cuando el sol se esconde. Mi abuelo se quedó a su lado, nomás cuidando que no se durmiera para siempre, como dicen, y espantando una que otra mosca que le volaba cerca de la herida. Fue en eso cuando mi abuelo jura que sintió una mirada, como cuando alguien te vigila a lo lejos. Alzó la mirada y vio que en la loma, en lo más oscuro, había un animal, cuadrúpedo, pero se veía enorme, con el pelo crespo y grifo, se podría decir. No bajaba ni se movía, nomás se quedaba ahí, quieto, con los ojos brillando, como en ascuas vigilándolo. Mi abuelo, solo con un cuchillo, se encomendó a Dios, pues pareciera que aquel señor que ayudaba jamás estuvo mintiendo, algo los echaba y podría ser el nahual que dice. Mi abuelo dice que el corazón se le fue a los talones del susto. Tragó salida y quiso despertar al viejo, pero no hizo falta. El anciano abrió los ojos, sereno, como que ya supiera que su momento había llegado. Entre murmullos dijo que aquel maldito ya lo está esperando, lo siente, incluso hasta lo puede oler. Se sabe que esta cacería no ha terminado, pero hasta eso pareciera que aquel ser quiere que la pelea se pareja. Mi abuelo apenas pudo cerrar la boca del susto, no pegó un ojo en toda la noche, y cada que volteaba la loma, el animal seguía allí, quieto, resoplando como lo haría un toro grande. Al amanecer, lo que vio lo dejó más frío. El viejo se levantó como si nada. La
pierna todavía la tenía con marcas y abierta, pero ya no parecía la de un moribundo. Hasta podía apoyarse y caminar con el machete usándolo como bastón. Y de nuevo, con ese todo regañón que le estaba caracterizando, le dijo a mi abuelo: tú ya cumpliste, mijo, váyase, yo aquí me encargo. Mi abuelo, fiel a sus creencias y hacer lo correcto, aunque pese y aunque duela, dijo que no lo va a dejar solo. Arrieros somos y en el camino andamos. ¿Qué va a hacer si lo vuelve a atacar? Parece que no la va a librar. El viejo, de nuevo enojado, lo cayó de un manotazo en el hombro y le dijo que regrese en 3 días. Si veía colgado el pellejo de un lobo en un árbol de por la zona, quiere decir que él ganó, pero si no ve nada, ya no lo busque, pues así es la cosa. Es mejor que le rece un rosario y de paso le entierre una botella de mezcal, porque si le toca caminar para otro lado, quiere hacerlo con la garganta bien caliente. Mi abuelo sintió como un nudo en la garganta. No le gustaba la idea, pero la mirada del viejo no admitía réplica, así que se fue, con el corazón intranquilo, pues el adulto había hablado, y así era antes. Cuando un mayor hablaba se respetaba. Mi abuelo dice que nunca en su vida se le hicieron más eternos los días. En la ganadera apenas se podía concentrarse en el trabajo, recibía sopes porque no estaba sacando la chamba. El recuerdo de la mirada del animal en la loma lo perseguía, y también pues pensaba en el señor, que incluso ya lo consideraba su amigo. Y lo peor de todo era eso, que el viejo parecía que se estaba jugando la vida contra algo que no era ni hombre ni bestia. Cuando se cumplió el plazo, mi abuelo agarró el camino y se fue de nuevo al monte. Buscó en cada árbol, en cada piedra, en cada rincón, pero no encontró nada. Ni pellejo, ni sangre ni señales de vida. Y no va a negar que aunque ni siquiera supo el nombre del señor, se podría decir, el no encontrarlo le dolió en el alma. Eso sí, recordó la encomienda y con resignación fue al pueblo por una botella de mezcal barato. Tomó un rosario prestado de su madre y el domingo, con el sol alto, regresó a la misma zona a cumplir su palabra, pues era lo único que podía ofrecer para él. Ahí cavó un hoyo chico. Mientras enterraba la botella iba rezando en voz baja. Él dice que no había terminado el rezo cuando escuchó pasos detrás de él y de repente una voz le dijo: mira nada más, con que cumpliendo tu palabra, muchacho. Mi abuelo volteó de golpe y ahí estaba un hombre que nunca había visto en su vida. Vestía como indigente, con la ropa rota y la barba crecida, pero la manera de hablar era tan correcta que no encajaba con su facha. Ese hombre le dijo que don Miranda pidió que le entregara algo y de su morral sacó unas espuelas de plata relucientes, bien trabajadas con incrustaciones finas. Se las puso en la mano y se fue caminando, perdiéndose en el monte, sin volver la vista, pero lo hizo monte arriba, sin seguir los senderos, como quien dice, a lo salvaje. Mi abuelo se quedó helado, con las espuelas brillando al sol, mirándolas, pensando qué era eso. Nunca supo si aquel hombre era un mensajero, un espíritu o el mismo Nahual ya disfrazado como humano. Lo único que supo es que don Miranda, ahora ya sabiendo su nombre, cumplió su palabra hasta el final. Después de contar tan épica historia, mi abuelo siempre terminaba su relato igual. Se quedaba callado un rato, encendió un cigarro y después de una larga calada decía que hay pactos que uno cumple no por valiente, no por dinero, sino por honor. Porque la palabra es lo único que nos queda cuando ya no tenemos nada más. Eso es lo que hace que te recuerden, no las hazañas, no la fuerza, el honor, muchachos, siempre lo repetía. Y es ese que hasta en Nahuales se respeta por lo que acabo de contar. Se los juro que cuando cuento esta historia a mis amigos o a mis hijos y mis sobrinos, ¿por qué no? Cuando se juntan en bolita, me entran hasta las ganas de llorar. Pues aunque yo nunca conocí al mentado señor Miranda, solo puedo decir que al menos mientras yo pueda seguir hablando, su historia se seguirá recordando. Quizás no es mucho, pero como lo entiendo ahora, es mi palabra. Y apuesto que si lo hubiera conocido, sabrá decirme que con solo cumplir con mi palabra, esa promesa le basta y le sobra. En el Estado de México, cuando di clases de educación básica de tercero y cuarto de primaria, me tocó entender que de este mundo sabemos muy poco y quizás simplemente la magia es conocimiento que no cualquiera puede comprender. Lo digo porque el tiempo y saber poner atención me mostró que hay niños que nacen con estos increíbles dones, que a lo mejor se pierden con el tiempo o peor aún, se olvidan por no darle la justa atención que se merecen. Así fue cuando conocí a Ricardo, un chamaco cabezón y mal portado, que me tocó darle clases en estos grados escolares que les comento. Él no es que fuera burro, la bronca es que era bien hiperactivo, de esos que no se pueden quedar quietos más de 5 minutos, y de esa manera perdía la concentración de lo que enseñábamos. Una semana Ricardo se ausentó una semana, y cuando pregunté en dirección que si sabían de él, me comentaron que hubo una bronca,
Así, una pelea familiar bastante grande, donde todos se agarraron a golpes y tuvo que llegar hasta la policía. Que en estos días están viendo quién será a cargo de Ricardo, pero que no me preocupe, él regresa las siguientes semanas a clases. Así fue, llegó Ricardo y todo regresó a la normalidad, o al menos yo eso creía. Ricardo empezó a ponerse las pilas en la escuela y le fue bien, incluso en los días de exámenes bimestrales. También fue que en esos días, por estar jugando la pelota en el patio, quebró unas ventilas que daban a una bodega de insumos. Quizás solo fue un accidente, pero lo que dice el señor de limpieza es que se le dijo en varias ocasiones que no jugaran allí y él no hizo caso, hasta pareciera que más adrede quiso jugar en este lugar. Se le regañó y se le dijo que sus padres van a tener que pagar esos vidrios y se le van a avisar en la junta bimestral. Cuando llegó ese día, estábamos en clases y Ricardo estaba muy tranquilo, como si no le fuera a pasar nada, y no negaré que su seguridad me enojó un poco. Llegan los padres de familia, entre ellos la mamá de Ricardo, y damos los pormenores de lo que pasó en el bimestre. Se entregan las calificaciones y le digo a la mamá de Ricardo que me acompañe a dirección, pues va a ver lo del costo de unas ventanas. También le hablo a Ricardo y él no se quiso arrimar, simplemente se quedó en su banca y cerró los ojos como si estuviera pujando. Yo pensé que solo sería miedo a ser regañado, pero cuando menos me doy cuenta se empiezan a escuchar de gritos y ándale, que unas madres se estaban agarrando de las greñas en el salón. Esas doñas estaban en lo suyo, allí mero, agarrándose feo. Entre que unos los separaban y otros tomaban bandos, se armó así una pelea campal de todos los padres presentes, y no negaré que yo al arrimarme, un señor me soltó un golpe volado sin querer, y yo enojado también le di un par, bajo la excusa de que los estaba separando. Para no hacerla larga, tuvieron que llegar patrullas para calmar la bronca, y ya separamos a todos los padres. La bronca nadie supo explicarla, simplemente todos se hicieron de palabras. El director me preguntó qué pasó, y yo le dije que no sé, apenas íbamos a salir del aula cuando empezó el zafarrancho, y fue tan caótico que ya nada más importó. El lunes siguiente no se habló de otra cosa que la pelea en el salón, y yo admito que olvidé lo de las ventilas que debía pagar el chamaco Ricardo. Los días pasan y se hacen las fiestas patronales de la colonia, ahí del santo patrono del templo, y yo me llevé a mi ex esposa de aquella época, cuando recién andábamos de novios. Como fue en el barrio, pues era común ver a mis alumnos en los juegos, en las comidas o en el castillo, y ya vi que estaba Ricardo con su hermano mayor, jugando la lotería en una mesa grande. Le llegué por la espalda y le sacudí la cabeza para saludarlo, pero cuando lo hice, él estaba claramente enojado, porque según eso, nomás no ganaba la lotería. Su hermano mayor estaba risa y risa, y me explicó que ya le dijeron a Ricardo que deje de jugar, pero él está aferrado a perder su dinero. Mi ex esposa dice que juguemos, a ella le gusta mucho la lotería. Ya no había cartas con que jugar, y el hermano de Ricardo le arrebata su carta al pobre de Ricardo para dármela, y yo se la di a mi esposa, diciéndole que se relaje, solo son juegos. Ya mi expareja toma la carta, se pone a jugar y no me lo van a creer, pero mi expareja gana y se lleva como 50 o 80 pesos, no recuerdo bien cuánto era el cúmulo de todo. Todos en la mesa empezaron a reírse por la mala suerte de Ricardo, que justo cuando le iba a tocar ganar, le quitaron su carta, la que llevaba el gane seguro. Él ahora sí, muy enojado, se para de la mesa y se va a la banqueta de enfrente para sentarse. Cierra los ojos haciendo muchas fuerzas del puro coraje. Yo le dije a mi expareja que me diera el dinero que se ganó para dárselo a Ricardo, pues pobre chamaco, le tocó la mala suerte, y cuando nos paramos de la mesa, de nuevo no sabemos qué pasó, que de un segundo a otro se armó la pelea de todos contra todos. Al parecer creo que un señor se hizo de palabras con una abuela, y pues ya verán, se armó de nuevo la cámara húngara, como se dice en las luchas. Yo tomé a mi expareja para apartarla de allí, y estuvimos viendo a lo lejos la situación hasta que se acercó la patrulla. Mi pareja estaba risa y risa diciendo que mi alumno estará súper feliz, pues ya vio que quienes se burlaron de él les tocó perder, y no sé, ese comentario me cayó como balde de agua helada, porque allí lo comprendí todo. Él seguramente tenía que ver con eso de las peleas campales, y se lo hizo saber a mi expareja, explicándole que aquella vez que hubo una pelea familiar en su casa, que ausentó una semana de clases. También la pelea en la junta escolar, donde lo iban a regañar porque se quebró las ventilas. Yo me quise arrimar con él para preguntarle, pero mi pareja me dijo que lo deje en paz. Es solo un niño, ¿cómo va a tener poderes? Al menos ese día no pasó nada, y traje ese día en la cabeza durante semanas viéndolo entre clases, el cómo actuaba o qué decía Ricardo en su momento. Una tarde estaba calificando tareas en el recreo, cuando escucho que en el patio, donde juegan los de quinto y sexto, estaban todos los chamacos de los pelos, supuestamente por una bronca al jugar.
Voy con toda la intención de separarlos y vi que entre esa bola estaba Ricardo, sentado, cerrando los ojos. Mejor me fui tras él, lo jalé del brazo para llevarlo al salón. Él como que ya sabía lo que le esperaba y se soltó a llorar porque lo senté en la banca del salón, solo él y yo, y vi cómo empezó a hacer eso de cerrar los ojos y empezar a pujar. Yo le grité. Le dije que no haga eso, pues yo sé que él es el que causa las peleas, pero como podrá ver, para pelear se necesitan al menos 2 personas, y aquí enfrente solo estamos él y yo. Lo dejé que llorara, todo lo que tuviera que llorar, hasta que se cansara, para ya después poder hablar con él con calma. Le dije que no se enoje, que hay que tomarnos esto con palabras calmadas. Le expliqué que lo que hace es muy malo y no es justo para los demás. Quizás yo estaba loco, dando por hecho de que en verdad Ricardo tenía poderes que hacía que la gente perdiera la razón, como para irse a los golpes, pero el tiempo me mostró que eso era verdad. Ricardo jamás lo reconoció, pero sí vi en su cara que entendió lo que le expliqué, que la violencia nunca es el camino, y si algo me ha enseñado ser maestro, es que la confianza en los niños es algo que los ayuda a madurar y comprender mejor las cosas. Ricardo terminó el año y ya no lo tuve en clases, y de momento no me tocó ver ninguna bronca, en la escuela o en las fiestas patronales. Los años pasan, y creo que fueron 7 u 8 años, cuando una tarde vi en las noticias locales de que una finca donde peleaban perros de manera clandestina, algo pasó, que todos se agarraron a los golpes, y fue tanto el despapalle, porque hasta hubo tiros, que se hizo que llegara la patrulla y desmanteló el lugar. Que supuestamente tenían un criadero de perros entrenados para la pelea. Eran más de una docena de pobres animales sufriendo en rejas pequeñas donde los supuestos dueños los mataban de hambre y de sed. Esa noticia se me quedó muy marcada, pues eso ocurrió cerca de la colonia. En ese año también fueron las votaciones para la presidencia de la República y las casillas fueron en mi escuela donde daba clases. Yo fui a votar y ahí me encontré a Ricardo, ya siendo todo un adolescente que estaba bien acompañado de su mamá y su tía, que también fueron a votar. Lo saludé y me dio mucho gusto verlo, y ya le dije que si está en la preparatoria, y me lo confirmó. Está estudiando en una técnica del estado al sur. También me dijo que ya tiene un año trabajando en una asociación civil que le busca hogar a perros de la calle, y que últimamente está en friega porque han recibido docenas y docenas de perros. Apenas dijo eso me solté a reír, y le di no mucho, pues no tenía tanto dinero, pero se lo di para los animales, y le dije que estoy orgulloso de él por hacer lo correcto con ese lugar donde entrenan perros para pelear, y hace poco fue desmantelado. Ricardo solo pegó los ojos, y después se rió, pero no dijo nada más. Fue su silencio la confirmación de que él fue quien hizo que se pelearan todos en ese lugar para poder rescatar los animales. Yo me despido de él y entro a votar y me quedé hablando con don Luis, el conserje de la escuela, que estaba al pendiente de la puerta. Después de eso salió Ricardo con su mamá y tía, y ahora sí me despido de él y le hago la seña, así a modo de juego, que levanto las manos como si fuera una pelea de box a tono de burla. Él solo se ríe y se despide, y ahora sí fue para ya no verlo jamás, pues desgraciadamente con el tiempo me enteré que Ricardo falleció en un accidente de moto cuando se derrapó en un desnivel que tenía grasa el pavimento. De corazón, espero que haya tenido una vida plena al final, pues no la tuvo nada difícil en lo familiar, y más con semejante carga de tener un poder tan increíble, siendo pero tan chamaco. Esta es la razón por la cual dejé de trabajar como repartidor de comida para la famosa marca de pollo frito. Tenía 2 años allí y nunca tuve el menor de los problemas. Como tenía un turno vespertino, llegó un momento en que me tocaba llevar pedidos muy seguidos a los mismos lugares, y así ubicaba un señor que le llevaba pollo todos los miércoles que había promoción. Me gustaba ir con él porque siempre daba buena propina, y cuando tenía el efectivo justo de la compra se disculpaba y me decía que para la próxima me entregaba doble propina, cosa que siempre hizo. Un miércoles me salió un pedido y era para él, y al llegar a su casa tocó el timbre pero nadie sale. Hice un par de intentos más y nada, y ya fue que mejor le marqué al celular y la llamada entraba pero él no tenía el teléfono, y eso me empezó a parecer raro. Me aferré al timbre y a la llamada al mismo tiempo y ya vio que era el señor, pero sí se miraba muy mal, como si estuviera desvelado o crudo, porque aparte de que estaba ojeroso y despeinado, olía súper mal, como si no se hubiera bañado en semanas. Yo de todos modos lo saludé y le acerqué el pollo. Espero a que me pague, y el señor se me queda viendo, y como sin saber qué hacer me pregunta qué espero para irme. Yo aún creyendo que solo estaba borracho, entre risas le digo que pues me pagara, que eran 220 pesos del pedido, y le hice la señal de que el ticket estaba engrapado a la bolsa de papel para que lo vea. El señor sigue actuando raro, como si no entendiera de qué hablaba,
y así, sin más ni más, se mete a su casa y cierra la puerta con fuerza detrás de él. Yo no supe cómo actuar en ese momento, pues hasta parecía que era una broma, pero ya cuando pasaron algunos minutos y el señor no salió, fue que empecé de nuevo a tocar el timbre y a llamarlo por el celular. El señor de nuevo sale y lo hace claramente enojado y me pregunta, con un tono casi al punto del grito, que si qué es lo que quiero o por qué estoy fregando. Yo me enojé y también le levanté la voz. Le dije que me pague, pero el señor sigue actuando raro y por segunda vez se mete a su casa, pero esta vez sin cerrar la puerta, y yo me fui atrás de él para que no me dejara esperando afuera otra vez. El señor regresó con su cartera y sacó todo lo que tenía en ella, billetes, tarjetas de crédito y hasta identificaciones, y me las pone todas en la mano y me dice que si ya con esto me puedo largar de su casa. Todo esto de forma enojada. No sé por qué, pero pareciera que el señor en ese momento se me figuró como que no sabía qué era y para qué se ve el dinero. Me dio en efectivo más de 800 pesos y pensando que eso ya sería muy extraño, mejor simplemente separé solo el dinero y lo demás lo dejé en el marco de la ventana. El señor entra a su casa, azotando la puerta con fuerza, y yo me regresé a la chamba con una propina de más de 500 pesos, pero eso sí, algo consternado de que el señor actuó de esa manera. Los días pasan y ya no me tocó llevarle comida al señor, y revisando los tickets compruebo que el señor no ha pedido comida en meses, y para cuando se juntó casi los 2 meses, no sé por qué, pero de regreso de un envío me dio por pasar por su casa. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que vio que hay una patrulla de planta estacionada afuera, con 2 policías montando guardia. Pasé lentamente y quise preguntar qué pasaba, pero la neta no quería hacerla de jamón, y como todo buen mexicano, me arrimé a la tiendita de la esquina, supuestamente a comprar cualquier cosa, y le pregunté a la doña que atendía qué pasó en esa casa, pues el señor de allí es mi amigo. Yo cada tercer o cuarto día le llevaba comida. La doña, como si le dieran cuerda, me contó todo, y dice que el señor estaba privado de su libertad, y que de milagro un vecino se dio cuenta, todo gracias a un pobre gato que el señor usó para llamar la atención. Resulta que el señor tenía ya 3 días privado de su libertad, y como que en algún momento le dieron de comer, y las sobras quedaron dentro de su cuarto. De allí seguramente los gatos, atraídos por el olor, se arrimaron, y fue en un golpe de suerte que el señor aprovechó y se lanzó encima sobre uno de ellos. Aunque suene de lo más terrible para el pobre gato, al animal lo aplastó para que chillara, y así llamara la atención de un vecino, que por chismoso y asomarse, vio en el patio entre las rendijas que hay un cuarto al fondo, y allí estaba el señor atado de manos y de piernas. Ya dando el aviso llegó la policía y sacó al señor, y como que sí quedó mal por estar privado de su libertad, porque la gente dice que estaba diciendo cosas muy extrañas, como que un demonio quería tomar su lugar y que revisaran su patio, pues ese demonio vive debajo de las losetas. Al parecer no le dieron tanto jalón a lo que decía, pues la doña me contó también que ese señor en las noches frecuentaba a mucha gente que llegaba a su casa, y pues no negarán que se veían que eran esos loquitos que son afectos al satanismo. Yo al escuchar eso me asusté bastante, pues recordando mi situación con él pareciera que allí estaba yo, bien bravo, haciéndome de palabras con un posible demonio por el pago del pollo que me encargaron. Yo le conté todo eso a mi mamá y me dijo que ya mejor deje esa chamba, pues como puedo ver, yo creía que ese señor era bien a toda madre conmigo, siendo amable y dándome buenas propinas, pero capaz que una de esas me invita a su casa a echar chela, no sé, y resulta que es un satanista que invocó algo que ya no pudo controlar. De esa manera dejé esa chamba, pues ya vi que cada casa tiene sus secretos, y por eso es bien sabido que caras vemos, mañas no sabemos. Después de la pandemia mi trabajo cerró y al liquidarme tuve la idea de meterme de repartidor de aplicación. Fue en esos momentos que también se puso de moda mandar paquetes por ese sistema de envíos, y aunque la verdad no agarraba tantos como quería, sí hubo un par que me dejaron buenas propinas. En una ocasión me salió un envío donde recogí una bolsa de tintes para pelo de una estética y solo era llevarlo a otro local. La señora me dijo que si me rifaba con el tiempo me darán buena propina de aquel lado, y así fue, pues me dieron 200 pesos extra. Le dije a la señora que puede hablarme a mi celular cuando necesite un envío express, pues parece que entre locales, sus locales, se la pasan enviando cosas, y así fue como empezamos a trabajar un tiempo juntos. Eso ya era por fuera de la aplicación, y se los juro que durante los primeros 20 o 30 envíos entre locales, jamás me pregunté qué podría ser lo que se enviaban, pues ya todo me lo daban envuelto entre bolsas oscuras y listo para moverlo. Pasan los meses, y me hago de más confianza de la señora, y en una ocasión que me habla, llegué al local, y estaba ella sola, lo cual es muy raro, pues en sus locales siempre había 4 o 5 personas en las sillas dando servicios. La señora me dijo que lleve de urgencia un paquete y me pasó una bolsa donde esta vez sí se veía que era, y era pelo, se sentía. Yo creyendo que eran extensiones la tomé, y cuando me encamino para la moto ya fuera del local, como no era nada abultado, no vi la necesidad de echarlo a la maleta de la moto
y me la puse dentro de la chamarra de seguridad. La señora sí se percibe nerviosa, pero pues ya ven que con esa gente ya ni se sabe. Yo creo que solo estaba emplotada con su trabajo. Voy rumbo al local, que estaba como a 20 minutos en moto sin tráfico, y de repente empecé a sentir como primero comezón en el pecho, y creí que solo era la fricción del plástico del paquete con mi ropa, pero esta comezón empezó a sentirse cada vez más y más fuerte, al punto que ya era la sensación de que tenía algo vivo picándome dentro. Como iba por la avenida buscando el primer alto para hacerme un costado y pararme y revisarme, y cuando al fin me toca uno, meto mi mano para sacar el paquete, y se los juro por Dios que al tocar la bolsa de plástico me quemó, como si esta fuera de acero al rojo vivo. Se me cae al suelo la bolsa, y lo más extraño de todo es como si esta fuera un gusano, se va arrastrándose hasta llegar al filo de la banqueta. Como pegué un grito por quemarme la mano, un frandelero que estaba haciendo su chamba se acercó para ver qué me pasó, y ya él vio también la bolsa moverse. El más abusado que yo me preguntó que si hay un animal dentro. Yo le dije que no, hay pelo hasta donde sé, de un salón al que lo voy a llevar. Y entre que veíamos cómo esa cosa avanzaba, el frandelero, muy quitado de la pena, se acerca a la bolsa y le empuja patadas hasta llegar al alcantarillado del cruce de la avenida, y allí metió la bolsa por medio de las rendijas. Para esto yo me quité la chamarra y ya vi que estaba bien enronchado del pecho, pero eran ronchas feas. No me quedó de otra que ir al salón a darle aviso a la señora de lo que pasó. Yo pensaba en decirle que para que no se enojara, que ese pelo extraño, lo que fuera, me hizo algo. Perdí el control, me caí y esa cosa se fue por un resumidero, pero hasta yo sabía que sería algo difícil de creer. Ya fue que entre pensar y pensar, mejor me puse en la postura de que su paquete casi me cuesta la vida. Llegué muy enojado al salón, pegando de gritos, y ya le dije todo a la señora. Ella, como si ya supiera que esto podría pasar, me pidió perdón, pero a la vez me agradeció, pues parte de enviar ese paquete era para dárselo a una de sus empleadas, que sabe cómo deshacerse de ese tipo de cosas, pues a lo que me explicó a grandes rasgos es que ese pelo era de alguien que sufrió una fuerte brujería y todo acabó allí. La señora, mejor para callarme, me dio 3,000 pesos por el favor, y eso sí, por el susto, pero sí me dio a entender que le encantaría seguir trabajando conmigo, pero por lo que ella ve, yo ya ando muy asustado de sus labores. La neta, yo me hice el indignado, pues sí dejé de hacerle mandados, pues allí entendí que esas señoras, todas, las de los locales que tenían, estaban bien metidas en temas de brujería, y pues para qué me temen que a mí se 11 varas, la verdad. Mejor sigo como repartidor de plataformas, donde no se gana el dineral, pero pues al menos está bien. Yo sé que esto no es lo más ético del mundo, pero al menos salvó la vida de una persona y es lo que importa. No negaré que todo ocurrió porque estaba secretamente enamorada de Julián, un chavo del trabajo que desde que lo vi me encantó todo de él, porque fui yo quien lo entrevistó cuando aplicó para un puesto como jefe de compras para la empresa donde trabajo. En la entrevista me deslumbró que fuera tan preparado, tan listo pero humilde, y cuando le pasé el perfil al gerente general para que diera el visto bueno, le dije que me echara la mano y lo contratara. No voy a negar que me gustó. Eso pasa, y pues allí me tienes bajando el área de compras a cada rato para verlo e investigar sobre qué hora va al comedor o sale a fumar para yo hacerme la parecida por su zona. Hablamos en varias ocasiones, pero nada mayor a 10 minutos, y de esa manera jamás pude hacer mi jugada coqueta. Los meses pasan y, como era de esperarse, ya había varias detrás de él, y al final acabó andando de pareja con una chava de las encargadas de embarques. Ni modo, no podía hacer nada más al respecto. Cuando fue la posada de la empresa, la dividieron en una para gente de producción y otra para gente de oficinas. Yo fui a las dos, pues debía gestionar la mesa de regalos. En la de producción veo que está Julián con sus allegados de área, y como no estaba su pareja, me le fui encima. Platicamos y bailamos, y hasta dijo que lo pasó muy bien, y me preguntó si se podía sentar conmigo, pues no quiere que su personal lo vea tomando para evitar luego carrillas y chistes a futuro. Yo estaba fascinada por ello, y platicamos hasta el punto que él, ya medio tomadillo, me dijo que estaba harto de la relación que tiene con su pareja. Ella es muy tóxica, y digamos que eso lo puede tolerar. Lo que se le está complicando es que su suegra es muy metida en su relación, y aunque ya se lo ha hecho saber a su pareja, ella no dice nada, porque siempre está del lado de su mamá. Ya bajo el calor de las cervezas me dijo que incluso ya no le gusta pasar la noche en casa de su pareja, porque casi jura que su mamá los espía cuando andan de cariñosos, y cuando mejor él le dice a la pareja que vayan a su casa, siempre sale un problema de último minuto,
y al final nunca se acaba dando. Yo entre risas y no, le dije que entonces ya no le hablaré en el trabajo, no vaya haciendo que su pareja se ponga tóxica y me diga que ando de volada con él. Julián solo empezó a reírse y me dijo que bajara una aplicación de mensajes para allí nos escribiéramos, pues le encantaba pasar tiempo conmigo, y yo al escuchar eso me emocioné bastante. Pareciera que como que esa relación que teníamos ahora él y yo se iba a prestar para algo más, y yo estaba encantada por ello. Se acabó la posada y cada quien tomó su rumbo, pero yo en modo coqueta le escribí en la mañana siguiente, desde esa app que me dijo que bajara, y le comenté que estaba bien cruda y me iba a preparar unos mariscos. Él me comentó que se le antojaron y pues lo invité a mi casa, y hasta eso sí llegó y nos seguimos con la charla. Le preparé una tostada de camarones, pero Julián me preguntó si no usé la cuchara para embarrar el aguacate, pues él es muy alérgico a eso. Le dije que sí, pero que no se preocupe, utilicé otra cuchara. Lo pasamos muy bien, pero bien, y ahora sí, después de unas chelas, nos empezamos a besar, y yo se los juro que me lo hubiera echado allí mero, pero él me dijo que él siente que no está bien esto, y que no negará que también le gusto, pero primero dejará a su pareja, pues ya entendió que con ella él no es feliz. Yo estaba que me moría de alegría, y no me importaba que yo fuera una romperrelaciones, pues me dije a mí misma que era lo mejor para él, porque él de su boca dijo que ya no era feliz. Pasó ese día, y llegando al trabajo busco cualquier pretexto para bajar a producción, y al encontrarme con Julián, lo veo actuando completamente diferente a aquel día. Me saludó muy normal, no como si hubiera complicidad por los besos de un día anterior. Era como si eso jamás hubiera pasado, y yo pensé que lo mejor era darle espacio, pues estaba así por la idea de ahora dejar su pareja y tener que lidiar con el trabajo con ella en la misma zona. Los días pasan y mi mente no me dejaba en paz, pues la verdad pareciera que aquella charla que tuvimos jamás pasó, y eso me atormentó tanto que llegué a un punto muy tóxico de empezar a seguirlo sin que me viera. Solo una amiga de nóminas sabía que mi crush era Julián, y ella me decía que así son todos los hombres. Yo estaba muy triste, que todo haya sido pura habladuría de él, y eso me puso peor cuando me entero que Julián se va a casar y todos en el trabajo lo estaban felicitando. Un mes pasa y llegan a mi cubículo Julián y su pareja para darme en persona la invitación en la mano sobre su boda, y como si fuera burla hasta me daban las gracias por haberlo contratado a él a la empresa, pues así se conocieron. Yo fingí que estaba feliz por ellos, pero me moría por dentro, y aquí viene una cadena de malas acciones que acabaron siendo buenas. Las semanas pasan y en la empresa se hace un evento para plantar árboles en un parque ecológico, y varios fuimos, entre ellos Julián. Cuando hicimos el repartidero de la merienda, yo, cegada por los celos y por el odio, le pasé una torta que yo sabía que tenía aguacate, así para que a Julián le hiciera daño. Admito que eso estuvo muy mal, pero fue el parteaguas para darme cuenta que él se come la torta como si nada. Incluso se acercó diciendo que si le daba otra porque tenía bastante hambre acumulada por tanto cargar árboles. Eso me brincó rápido, pero también pensé que si me mintió con eso de que dejaría a su novia, también me pudo haber mentido con eso de la alergia al aguacate. Los días pasan y en Recursos Humanos nos toca la renovación de seguros de gastos médicos mayores de los empleados. Revisando los beneficiarios me doy cuenta que la novia de Julián no tiene dependientes más que es ella, que a lo que recordaba, Julián me dijo que ella vive con su mamá y ella no trabaja. Reviviendo los celos me pareció eso muy extraño, y que me entra otro ataque de toxicidad y me pongo a buscar el examen socioeconómico de la novia de Julián, y cuando lo encontré, no me lo van a creer, pero ella en su información decía que sus padres habían fallecido a los 2 años antes de que entrara a la empresa. Se lo comenté todo a mi amiga y me dice que no me haga changas en la cabeza. Quizás la señora es una madrina o una tía que simplemente se hace llamar su madre, pero como dicen, ojo de loca no se equivoca, porque yo no dejé esto en saco roto. Cuando se iba acercando la fecha de la boda, un día que salí tarde del trabajo, vi que Julián iba rumbo a su carro por una chamarra, y ándale que lo abordo para al fin confrontarlo, decirle todo lo que tenía adentro. Le dije que quiero hablar con él, y creo él pensó que era algo laboral, porque me puso toda la atención del mundo. Yo le dije que no se me hace justo, que casi hace un año me dijo que le gustaba y que dejaría a su pareja, pues yo solo me ilusioné y jugó con mis sentimientos. Él me miró extrañado, pero cuando ya me solté y dije todo lo que tenía que decir, él me toma de la mano y me pregunta que si entonces todo eso en verdad pasó, pues él lo recuerda solo como si fuera un sueño. Yo le expliqué que hasta nos mensajeamos por una aplicación en secreto para que su pareja jamás se enterara de nosotros. Él dijo que veamos si todo eso es verdad. La aplicación ya no estaba en su celular, pero la bajó de nuevo, y con la opción de recuperar mensajes, sí, ahí estaba nuestra charla de cuando nos quedamos para vernos en mi casa para comer mariscos. Julián se puso pálido del susto, porque como que eso le generó un cortocircuito en la cabeza, y ya me dijo que entonces él no está loco, pues él ya tiene meses soñando cosas que las siente muy reales, como por ejemplo nuestra cita. Por eso a él le daba pena hasta verme a los ojos. Yo aproveché para decirle que a lo mejor es la gran cosa, pero descubrí
descubrí que su futura esposa no tiene padres y sabrá Dios quién sea esa persona que se hace llamar la mamá de su novia. También le dije que a lo mejor algo le ha de hacer cuando se quede en su casa a dormir, recordándole que él de su boca me dijo que sentía que la mamá de su pareja los espiaba al dormir. Julián se tuvo que sentar para procesar tanta información y fue que me explicó que esto sí está raro, pues él jamás había contado a alguien que su suegra lo espiaba en el cuarto por las noches. También le dije lo de la alergia al aguacate, que pareciera que simplemente desapareció, y con eso él hasta se soltó a reír, pero de los nervios, pues dijo que también eso explica por qué tuvo un extraño sueño también, precisamente sobre aguacates. En ese sueño, su suegra hacía un ritual de velas, donde tomaba un aguacate y lo ponía a sus manos, al punto de que en el sueño el aguacate se hacía como líquido y le escurría como agua para apagar las velas que estaban debajo de ellos y les quemaban la piel. Yo para finalizar le dije que debería investigar bien quién es la mamá de su pareja, pues se ve que con ella hay cosas turbias, y ya mejor me fui para el carro, pues yo seguía triste por lo ocurrido. Pasan los días y traté de no pensar en ello, pero me tomó por sorpresa ver que en mis minutas decían que pusieron una vacante nueva y era del área donde trabajaba la pareja de Julián. Me puse a investigar y ni ella ni Julián estaban yendo a trabajar, y aunque podrían ser permisos para la boda, le pregunté directamente al personal de su área y me dijeron que si no me enteré, pero que la boda se canceló y ambos renunciaron. Yo no sabía qué pensar, estaba feliz pero a la vez triste por Julián, pero sabía que me quitaría de dudas, pues ya vi que la entrega de finiquito sería para dentro de 8 días en la oficina de juntas. Allí por fin hablaría con él. Cuando llegó me saludó muy normal, le di su cheque y varios papeles. Le pregunté que si todo está bien y me dijo que no, pero me agradece lo que hice, pues gracias a eso él se dio cuenta que era verdad. La mamá de su pareja no era su mamá, era una señora que simplemente apareció en la vida de la chava, haciéndole rituales de brujería, pues a través de ella la señora quería conseguir una pareja, que fue un 11-11, o sea, un nacido el 11 de noviembre. Por eso la urgencia de casarse tan rápido, para dejar limpio el camino de las dudas que él pudiera tener, y también eso de borrarle de la cabeza cualquier encuentro como el mío que lo pusiera a dudar de su relación. Ahora sabe todo eso porque cuando hablamos afuera del trabajo aquella vez, le preguntó un conocido por alguien que le explicara qué está pasando, y fueron con una patrona, una bruja de las macizas del Estado de México, que le dijo de todo y todo eso en bona. Al encarar a la suegra, ella simplemente desapareció de la vida, de su pareja tanto como de él, y la misma pareja estaba sacada de onda, pues pareciera que sin el embrujo tampoco quería casarse. Y ya fue que se tomó la decisión de no hacerlo. Yo estaba feliz de que al menos estuviera bien, pero me puso triste que me dijera que él se regresa a Veracruz con una tía, pues quiero olvidar todo lo que pasó aquí, y fue así como Julián se fue de mi vida. Al menos sé que él está bien, y no fue conejillo de indias por una señora, que sabrá Dios para qué quería Julián. Repito, sé que todo lo que hice estuvo muy mal, pero curiosamente eso fue lo que le salvó la vida. Desde que terminé la preparatoria en corto busqué chamba y lo acabé encontrando en la maquila, y aunque el sueldo apenas me alcanzaba para ayudar en la casa, comprarme lo básico y de vez en cuando darme un gustito, prefería eso 1000 veces a que andar como todos mis primos en malos pasos en la maña, cuidándome de que el diablo me sigue a toda hora. El ambiente era pesado, ruidoso y monótono, pero ahí fue que conocí a don Julián, un hombre serio, callado, de unos 50 años, y al principio no hablábamos más que lo necesario, pues él me enseñó a manejar las máquinas del área. Él cumplía con sus cuotas, yo con las mías y cada quien en lo suyo, pero con el tiempo descubrimos que nos gustaba lo mismo, el ajedrez. No era muy común que alguien de la maquila se interesara en ese juego. La mayoría prefería cartas, el dominó o simplemente apostar en las maquinitas de la esquina. Con don Julián todo fue distinto. Primero eran charlas rápidas o de aperturas o finales, luego pequeñas partidas a la hora del lonche y más tarde fines de semana en su casa. Nunca pensé que esa amistad me iba a llevar a conocer una historia tan dura como la suya, que sin duda tiene todo el carácter paranormal. La primera vez que fui a su casa me sorprendió lo ordenada que estaba. No era una mansión, pero se notaba que había sido construida con mucho esfuerzo. Tenía muebles viejos, pero de hermosa calidad, y un comedor enorme que no correspondía a alguien que trabajaba en la maquila, pues todo se veía fino y de buen gusto. Yo no quise decir nada, pero la curiosidad me fue ganando. Una de esas noches de ajedrez y café le pregunté, casi sin querer, si antes había tenido dinero.
Fue como abrir una puerta que había estado cerrada por muchos años. Don Julián me confesó que sí, en sus 20s él y sus hermanos vivían rodeados de lujos, carros nuevos, viajes y muchas casas amplias. Todo porque su papá, de un día para otro, apareció con fortunas que nadie sabía explicar. Supuestamente fueron herencias, seguros y padrinos lejanos que le habían dejado todos esos bienes, pero con los años se dio cuenta que nada de eso era cierto. Él me contó que el verdadero origen de esas riquezas era un pacto con el demonio, y lo peor de todo es cómo lo consiguió su papá, pues él había entregado la vida de su primogénito, el hermano mayor de don Julián. El muchacho murió en un accidente de auto, de una manera muy extraña, era muy joven todavía, y después de eso, simplemente las riquezas cayeron como lluvia en la familia. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. Al parecer, el sacrificio había abierto el camino. Don Julián descubrió esa verdad cuando el día de los santos difuntos no pudo ir con su familia a visitar la tumba de su hermano, que al parecer hasta lo hacían de manera irónica. Él estaba de viaje con una novia que tuvo cuando era joven, y cuando regresó a la ciudad fue hasta el 4 de noviembre. Cuando llegó al panteón, encontró un hombre muy extraño, de unos 50 años, dándole el pésame a la tumba. Él no era un pariente, ni un vecino, ni alguien que él reconociera. En verdad nunca lo había visto ese hombre, pues pareciera curiosamente que sabía demasiado sobre el hermano difunto. Hablaron de cómo él había sido de niño, de sus manías y hasta de la forma que reía, y aunque don Julián no le pareció tan raro, no desconfió. Caminaron rumbo a una tiendita cercana. Él quiso pagar una botella de agua, pero aquel desconocido le bajó la mano y le dijo que jamás usara su dinero, que todo su dinero, todo, estaba maldito. Y fue entonces que el hombre reveló lo que nadie nunca había dicho, que su papá había hecho brujería para conseguir riquezas, todo a cambio de la vida de su hijo. Y él ofreció el primogénito porque él sabía que no era suyo. La mamá de don Julián, antes de casarse, había estado con ese señor que recién conoció en el panteón, y de esa relación nació su hermano mayor. Pero el papá, obsesionado con tener todo, la convenció con promesas y finalmente con dinero. De pronto los fajos de billetes y las propiedades aparecieron. La mamá, cegada por esa abundancia, prefirió al hombre con fortuna y enterró todo el recuerdo del verdadero padre de su primer hijo. El extraño señor le dijo a don Julián que en él ve que hay una chispa de su hijo que había sido sacrificado. Es una especie como de herencia espiritual que lo conectaba con la verdad y lo obligaba incluso a hacer lo correcto, como algo tan simple de no usar el dinero y punto, pues es dinero mal habido. Aquella revelación golpeó fuerte a don Julián y por eso investigar fue inevitable. Y sí, en los papeles aparecían que las herencias y los seguros de personas eran de personas que nadie recordaba. Todos los registros eran confusos, como si alguien hubiera inventado padrinos y familiares lejanos solo para justificar toda una fortuna. Don Julián encaró a su padre y le preguntó si todo eso era verdad. Su papá, con una arrogancia propia de alguien que se siente poderoso y con dinero, le dijo que sí, pero que no se arrepiente de nada. También le dijo que si quería seguir con las riquezas de la familia, aquí está la familia, pero si no, que se largara y se las arreglara solo, pues él apuesta que está acostumbrado ya a la buena vida. Lo más doloroso, dice, que fue ver a su mamá y sus hermanos que no se indignaron por lo ocurrido, pues para ellos el sacrificio ya estaba hecho y lo único que importaba era disfrutar lo que quedaba. Nadie quería renunciar al dinero, nadie quería cargar con la culpa. Él, en cambio, sintió que se ahogaba. Cada objeto de valor que estaba en la casa pesaba como plomo, pues no podía con la idea de que todo había sido comprado con la vida de su hermano, y más aún, con la vida del hijo de otro hombre. Entonces tomó la decisión y se fue sin nada. Empezó desde cero, trabajó en lo que pudo, y se partió el lomo en empleos mal pagados, se quedó en cuartos rentados, comió lo mínimo, pero aún así siguió adelante. Con el tiempo, poco a poco se levantó. Logró tener su casa propia, pero suya. Hoy vive con lo justo, a veces batallando para que la quincena alcance, pero lo dice con una firmeza que me marcó. Prefiere eso a vivir 1000 veces con la maldición que viene arrastrando a su hermano. Yo lo escuchaba y no sabía qué decir. A mí, que apenas comenzaba a ver el mundo real, me sonaba increíble todo ello. Pero había algo en su mirada que me hacía entender que todo esto no era inventado. Él era un hombre que ya había visto el horror de frente y había tomado la mejor decisión. Lo que más me estremeció fue cuando dijo que su manera de honrar a su hermano era vivir simplemente como un hombre honesto, que cada día que se ganaba el pan con esfuerzo era un rezo silencioso, era un acto de respeto hacia él. No necesitaba lujos, porque lo que había con su corazón bastaba y sobraba. Desde esa noche las partidas de ajedrez nunca fueron iguales. Cada movimiento me parecía cargado de un significado oculto, como si la vida misma fuera un tablero, donde algunos deciden entregar piezas por ambición y otros prefieren perder con dignidad antes que ganar con trampas. Lo extraño vino después, porque no todo esto quedó en palabras. Varias veces mientras jugábamos sentí una presencia extraña en la casa, pero no era de miedo, más bien era una sensación de compañía, como si alguien invisible estuviera observando desde un rincón, una y otra vez, mientras yo movía las piezas del ajedrez, y juraría que en una ocasión
Vi el reflejo de la ventana de una silueta y un joven parado detrás de mí. Cuando volteé, no había nadie. Don Julián nunca me lo mencionó directamente, pero yo sentía que él también lo percibía. A veces él se quedaba mirando fijamente un punto, como si estuviera escuchando algo que yo no podía entender. En esas ocasiones guardábamos silencios largos, hasta que uno movió una pieza y el juego seguía. Entendí que entonces esto no era un relato, había algo más, como que el eco de su hermano estaba perdido y se negaba a desaparecer del todo. Así la vida siguió. Yo me acostumbré a mis rutinas, a mis jornadas en la vaquila, pero dentro de mí aquella historia neta me cañó por completo. Cada vez que veía a alguien presumir un coche de nuevo, un celular de lujo o un viaje claramente que no podía costar, yo me preguntaba, ¿qué precio oculto había detrás de todo eso? Pues como sabrán, la gente que está en la maña hace cosas que no tienen nombre y todo pues nomás aplica la maldad. Porque si algo me enseñó don Julián es que la neta nada viene gratis y que lo único que realmente vale es aquello que uno se gana a manos limpias, sea poco o mucho. Ahora les comento esto, me doy cuenta que aquel tiempo a su lado fue como una especie de lección, como una advertencia disfrazada de amistad. Y aunque nunca se lo dije, creo que también entendí que lo que él buscaba en mí no solo era un compañero de ajedrez, sino alguien que lo escuchara, que guardara su historia y por qué no que la transmitiera, que no dejara que el sacrificio de su hermano quedara enterrado entre riquezas podridas de su familia, los cuales prefirieron dinero a la familia. Por eso, como les digo, yo sigo trabajando en la maquila y pues soñando con un mejor futuro, pero cada vez que me tienta la idea de tomar un atajo, pues como les digo, en mi familia varios parientes están en cosas turbias, donde el trabajo de un día para otro ganas fortunas, yo prefiero quedarme en la maquila, porque ahí es cuando recuerdo a don Julián y su mirada firme y sus palabras, de que lo grande que uno puede dejar en esta vida no son bienes, sino la certeza de que no te vendiste y no diste tu alma por nada. Por eso escribo este relato, porque sé que de algún modo el hermano de don Julián está aquí entre nosotros, acompañando y recordando, y es por eso que si algún día me pierdo en la tentación del dinero fácil, esta historia sin duda me va a traer de regreso. De joven y recién egresado de la universidad, entré a trabajar al gobierno y me asignaron al programa de implementación de sistemas de riego presurizado en todo el norte del país, y lo recibí como una oportunidad de crecer, porque la verdad yo sí quería hacer carrera en ello. Era parte de un proyecto del gobierno federal que buscaba modernizar las prácticas de los productores, y mi tarea era clara y sencilla: solo instalar bombas centrífugas, trazar líneas principales de tubería, y todo esto dando capacitación a todos los dueños de las tierras para que mejoraran sus técnicas de sembradíos. Para esto todo era bajo supervisión, había bitácoras diarias y reportes de avance. Yo me instalé en un cuarto dentro de una ranchería de la familia Martínez. El espacio era sencillito, paredes encaladas, techo de lámina, cama de resorte y una mesita con estante que me consiguieron, donde acomodé todos mis manuales técnicos, un cuaderno de campo y ropa de jale. Yo había vivido en condiciones peores, vengo de una familia muy humilde, así que no me quejé de nada. Don Ernesto, el dueño de las tierras, tenía 3 hijos. Julián, Ramiro, eran los mayores, ya estaban de lleno en la siembra del maíz y el sorgo, y eran unas esponjas, todo entendían. Tenían callos en las manos, sabían ya sobre el ciclo agrícola y no les asustaban los términos sobre láminas de aplicación que yo usaba, pues se notaba que ellos en verdad querían aprender. Ricardo, el menor de todos, tenía 13 o 12 años. Yo al principio no sabía de su condición. Él parecía un niño normal, hasta que una tarde ocurrió lo inesperado. Yo salí a mi camioneta para guardar un costal de ropa sucia que traía desde el viaje que me aventé, y dejé abierta la reja del rancho. Yo vi salir a Ricardo tranquilamente rumbo al monte, y pues yo pensé que no había problema, pues a final de cuentas aquí vive. Al regresar, la madre preguntó por él y le respondí que lo vi salir rumbo al monte. Su mamá se puso pálida y me reclamó con enojo, con dureza, y ya me explicó que Ricardo tiene la mente de un niño de 4 o 5 años y no está en sus condiciones como para andar solo y menos por el monte. Podría toparse con víboras de cascabel, coyotes o simplemente perderse en lo abierto de la sierra, que la neta sus senderos son engañosos. La verdad sentí la culpa como una losa en el pecho, y por eso de inmediato me uní a la búsqueda con los hermanos y los padres. Caminamos durante horas, entre mezquites, entre huizaches y nopaleras y pastizales secos. El sol estaba bajando y yo me estaba asustando, la culpa me comía, pero gracias a Dios encontré a Ricardo en el borde de un desfiladero, escarbando con una rama seca. No quise asustarlo, por eso me acerqué despacio y hablé con calma. Él me sonrió y me dijo que rápido, que lo ayudara a escarbar, que aquí hay una piedra bonita, y yo, por seguir el juego para ganar confianza, me arrodillé con él y fingí también ayudarlo con una raba que tenía en mi mano. Después de unos minutos llegaron sus padres, lo levantaron entre regaños y lo llevaron de regreso, y a mí ya me llegó la paz al cuerpo, pues al menos todo terminó sin tragedia, pero me quedé con la culpa clavada de que por mi culpa casi se pierde. Los días siguientes me encontré en lo mío, instalando una bomba centrífuga, colocando tuberías, conectando válvulas, revisando presión
explicaciones, y todo esto lo hacía junto con Julián y Ramiro, que como les decía, absorbían cada explicación, todo apuntando con libreta en mano como si fueran mis alumnos. El domingo, cuando pensaba descansar, porque la verdad se había sido una semana pesada y más por el viaje que venía cargando, fue que escuché gritos de la mamá por toda la finca, pues Ricardo había desaparecido otra vez. Sentí que la responsabilidad me llamaba y por eso de nuevo me puse las botas y voy de nuevo rumbo al monte, pero esta vez sí tardamos más en encontrarlo y gracias a Dios yo de nuevo lo encontré, pero del otro extremo estaba escarbando de nuevo con una rama. Por segunda vez me dijo que lo ayudara, que aquí hay otra piedra bonita, de esas que brillan si las enjuagas con agua limpia. Conversamos un rato, haciendo tiempo en lo que llegaba la madre. Cuando llegó, estaba furiosa, que ni lo dejó hablar o darle explicaciones del por qué estaba allí. Yo me quedé pensando en lo que dijo, ¿cómo que otra piedra? Lo dijo como si ya tuviera la primera, quizás aquella que encontró la vez que se perdió bajo mis ojos. Esa palabra quedó flotando en mi mente todo lo que restó el fin de semana. Con el paso de los días comencé a platicar más con Ricardo. Le pregunté que de dónde salía ese gusto por las piedras. Su respuesta fue directa y me explicó que él las sueña, ve cuando caen del cielo y exactamente dónde caen, y cree que seguramente todo esto tiene que ver por las vacas de Don Goyo. Según él, una noche varias vacas de Don Gregorio, un ganadero de la zona, aparecieron muertas al pie del monte y nadie supo dar una explicación de por qué pasó eso. Ricardo me explicaba que las piedras seguramente eran el pago como un intercambio. Yo decidí confirmar si eso era verdad. Fui con los vecinos haciendo preguntas y era verdad, todos confirmaron lo mismo. Hace meses, sin explicación, varias vacas de Don Gregorio murieron súbitamente. No había sangre ni señales de ataque, simplemente amanecieron muertas. Yo, como ingeniero agrónomo, pensé seguramente que hay intoxicación por pastura, consumo de plantas con alcaloides o tal vez simplemente agua contaminada, pero las palabras de Ricardo pesaban porque me lo decía con firmeza, que algo del cielo aventaba piedras y él podía verlo en los sueños. No sonaba como un juego infantil, era más como una convicción. Me quedé más tiempo de lo necesario en el rancho. Yo posponía mi salida con excusas técnicas, que había que recalibrar esto, que había que verificar aquello. Más que nada yo fingía que los hijos no estaban tan al tanto de cómo estaba enseñando, pero la realidad es que quería entender más a Ricardo, pues a veces me acompañaba bajo el permiso de sus padres a revisar los goteros, y él es que intentaba escuchar lo que yo explicaba de los ciclos de riego con los hermanos, pero al final nos quedábamos él y yo solo, hablando de piedras, con Ricardo por separado. Un día, mientras revisábamos la humedad del suelo con un tubo de muestreo, me dijo que soñó que vio caer una piedra cerca donde murió una vaca. Él insistió en llevarme, y no sé por qué lo quise seguir. Caminamos hasta un clarito, y me enseñó el suelo donde quería escarbar. No salía nada más que tierra y raíces, pero la convicción de su rostro de Ricardo me impresionó. Él estaba aferrando escarbando con una vara, y me decía que nos apuráramos porque el tiempo nos iba a ganar. Y fue así porque cayó la noche, y mejor nos fuimos para la finca para no hacer enojar a la mamá. El quedarme allí ya era insostenible, yo tenía que entregar avances en la ciudad. En la víspera de mi partida, Ricardo me buscó, y me dijo que tenía un trato. Me daría una de sus piedras a cambio si yo le dejaba mi Game Boy a color, uno que tenía, que era lo más nuevo en videojuegos en ese tiempo. La verdad fueron de las primeras cosas que compré con mi salario. Me reí, pero le pedí ver lo que tenía solo para seguir el juego, y ahora sí quitarme la duda. Eso significa que entonces sí consiguió las piedras. Regresó con una piedra negra, con destellos azules y verdes por dentro. Yo reconocí rápido la textura y el brillo. Eso era un ópalo negro. Yo soy oriundo de Jalisco, sabía lo que valía esa piedra, y me dio una mezcla de miedo y avaricia. ¿Cómo fue que la consiguió? Pero también que la quería. Si me llevaba el ópalo y luego él decía que me entregó, quizás su familia podría acusarme de robo, pero al final acepté delante de él. Pero en cuanto regresé a la ciudad, rápido renuncié a mi trabajo, pues no quería correr riesgos de que me pudieran encontrar. Yo guardé la piedra hasta que la cosa se enfrió, digamos como un año, y ya después me establecí en el norte del país. Compré una casa modesta, el ópalo lo vendí, y con eso digamos que rehice mi vida de una forma más cómoda en lo económico, pero cada vez que vi una piedra preciosa me acuerdo de Ricardo. Después entendí que él no estaba discapacitado. Él solo veía el mundo de otro modo, quizás como lo ven los seres en el cielo, esos que arrojan piedras como él decía, como un pago misterioso. Lo técnico de mi trabajo en el rancho quedó como experiencia, pero lo de Ricardo fue distinto, pues me cambió la forma de entender cómo son los usos y costumbres en las rancherías, donde pareciera que no pasa nada. También me pregunto todavía, pues ¿quién paga con ópalos la vida de unas vacas? ¿Y por qué Ricardo podía verlo en los sueños? Quizás había un vínculo extraño entre el niño y lo que caía del cielo. Recuerdo que la última noche en que lo vi,
Y, también, antes de entregar el Game Boy, yo mientras ajustaba una válvula de compuerta, él se me acercó. Me dijo al oído que no sea menso, que me quede, que aún vendrán más piedras, unas enormes, incluso algunas que durante días brillarán en el cielo durante semanas y todo el mundo podrá verlas aunque se asusten. Recuerdo que cuando me dijo eso no le respondí nada, yo solo asentí con la cabeza y seguí con mi herramienta en mano, pues en ese momento para mí aún eran las locuras del niño. Ahora ya con los años pienso que quizás tiene razón. Ricardo no era un niño perdido en su mente, era alguien con un don que no entendemos, y quizás eso que me dijo era una visión de un final de la tierra, pues para que una piedra del cielo se pueda ver durante semanas es porque se dio un meteorito enorme, pero pues eso ya es lo que era mía, es lo que pienso. Regresando a Ricardo, nunca más regresé a ese rancho, y quizás Ricardo continuó viendo caer piedras de valor, y de nuevo repito, quizás no era discapacidad lo que tenía, era otra forma de mirar lo invisible, y quizás hasta un posible futuro. Desde que era morrillo, la neta, siempre tuve la mirada muy puesta en mi tío. Él no era cualquier persona en la familia, porque mientras los demás apenas podían sobrevivir con trabajos de salario mínimo, él se la paseaba en camionetas del año, con ropas caras y con dinero en sobra para invitar a rondas enteras en las cantinas de la región. Yo lo veía en las reuniones familiares y me quedaba embobado, porque su presencia imponía respeto y hasta miedo, también como un aire de misterio que la neta a las chicas les fascinaban, porque para eso tenía viejas por montón. Nadie se atrevía a preguntarle en qué se trabajaba, pero todos sospechaban que lo suyo no era nada limpio. En el centro del país ya era bien sabido que varios grupos estaban metiéndose en la ordeña de hidrocarburos, lo que muchos conocen como huachicoleo, y él formaba parte de eso, pero no lo hacía público. Yo tenía 15 años más o menos cuando empecé a pegarme a él, y la neta fue porque yo no tenía mucha guía en mi casa, yo ya no estudiaba, y mis padres estaban metidos en sus broncas, siempre ocupados o peleándose, y yo buscaba a alguien que más o menos me diera atención. A final de cuentas mi tío me la daba, porque sabía que yo lo veía como un héroe, y de repente me jalaba a sus cotorreos, a pesar de que yo era un huerquillo joven. Eso le gustaba, así que me dejaba acompañarlo en algunas vueltas, que no eran la gran cosa, no eran cosas serias al principio, solo recaos o mandados, pero yo me imaginaba que ya era todo un capo juntándome con él. Con el tiempo, me iba dejando entrar más al círculo, por así decirlo. Él confiaba en mí porque era su sobrino, y a mí me llenaba de orgullo sentir que estaba en algo grande, y hasta eso me decían comalito, ya que a mi tío le decían el comal. Yo agarré el rollo, que lo que me hacía falta era sentir la pertenencia en algún lado, por eso caí en ese rubro. Al inicio primero me daban trabajitos sencillos, y me mandaban a dejar sobres, recoger cosas, o acompañar a alguien a hacer las compras. Yo no entendía bien del todo, pero me gustaba traer dinero en los bolsillos, sin tener que pedírselo a mis papás porque nunca tenían. Después de un tiempo, ya estaba más metido, y ahora sí, me empezaron a mandar a lugares donde ordeñaban los ductos, y eso sí me dio miedo porque todo se hacía en zonas despobladas, con mangueras largas conectadas a ductos subterráneos y contenedores enormes llenándose de gasolina, que después la neta los vendíamos a buen precio, incluso a las mismas gasolineras establecidas. En una de esas vueltas me empezaron a dar una chamba más rara. No era la más importante ni la más peligrosa, pero sí me llamó la atención. Consistía en llevar suministros a un señor que estaba encargado de vigilar una ladera donde tenían un ducto activo de ordeña. Ese señor vivía prácticamente en el monte, en medio de la nada. No era una choza improvisada, tenía sus cositas, más o menos cuidando que nadie ajeno se metiera al borlote y que todo fluyera como debe ser. Yo pensaba que lo normal sería llevarle agua, comida, cigarrillos y gasolina para la planta de luz y esas cosas, pero lo extraño era que aparte de eso, me decían que antes de subir al cerro pasaba una carnicería. Ahí me daban 2 o 3 costales llenos de pura pedacera de res, bofe, huesos, retazos de carne, que nadie quería, y yo al principio no preguntaba nada, solo cumplía con la chamba y ya, pero la curiosidad me ganó. Y una noche le pregunté a ese señor que cuidaba para qué servía tanta basura de carnicería, porque al menos yo jamás había visto perros que lo acompañaran en su estancia. El señor, siempre muy serio, me respondió sin titubear que era para un peligroso ser que vivía más adentro del despoblado, allá por los árboles pegado a la ladera. Yo no le creía nada, pero él me aseguraba como si fuera de lo más normal del mundo. Decía que ya llevaba más de 5 años vigilando ese ducto y que desde el principio se había topado con ese ser cuando empezaron a chambear la zona. Que en vez de avisar a los jefes y meterse en problemas de su trabajo, prefirió hacer trato con esa cosa. Lo mantendría calmado alimentándolo con retazos y así, si es un posible nahual, pues ya no lo molestaba.
Yo no sabía si reírme o preocuparme, porque la neta yo pensaba que la soledad lo había vuelto loco, por eso veía cosas extrañas. Cuando se lo conté a más compañeros de la maña, me dijeron que no dudaban que el viejo estuviera medio chiflado, porque nadie quería quedarse tanto tiempo solo en el monte, que la neta sí daba miedo, pero también aceptaban que en esa zona tenía su reputación de años, de que se aparecían cosas extrañas, pero sobre todo lobos enormes. Y no solo eso, también varios se habían visto luces en el cielo, o escuchado simplemente ruidos extraños, y aunque nadie lo confirmaba, tampoco lo negaban del todo. Al final, como yo solo tenía que dejar los costales y seguir con lo mío, no me complicaba la vida, la verdad. Estuve en esa rutina cerca de 1 año y medio sin problemas. El trabajo era peligroso por la naturaleza del negocio, pero lo paranormal nunca se me había hecho presente. Todo siguió igual, hasta que un día me tocó hacer recolección de gasolina, y para mi mala suerte, al llegar a la entrada del sendero que te llevaba al ducto, me encontré con la Guardia Nacional, y tenían un retén improvisado, y fue así que yo supe en ese instante que estaba frito. Esa brecha era de un solo sentido, no podía darme la vuelta sin que me vieran, y si me echaba en reversa iba a llamar mucho más la atención. Por eso no tuve más opción que seguir de frente, y pues ya ver qué pasaba. Cuando llegué, me apuntaron con sus armas, y me ordenaron que me detuviera. Yo ya la verdad me hacía en la cárcel, porque traía cosas que me podían hundir feo, varios años, pero de pronto se escuchaban unos disparos, no muy lejos de donde estábamos. Un soldado empezó a gritar que había visto un hombre peludo, enorme, caminando en 2 patas, pero luego en 4, que le había querido arañar su mochila táctica. Eso distrajo a todos, y gracias a Dios los elementos se olvidaron de mí y corrieron hacia el monte buscando que los habían buscado, y pues yo aproveché el momento exacto para darme la vuelta en la troca y largarme de ahí. No hice el trabajo esa semana, y eso respondería un fuerte regaño, pero al menos no terminé detenido, que era lo más importante. Pasaron unos días y ya los jefes se arreglaron con la Guardia Nacional. Me dijeron que ya podía volver a pasar, que el camino estaba libre. Me dieron unas cuantas claves en dado caso de que me pararan. Yo ya sentía alivio, pero también sabía que me había atrasado con los suministros del viejo del cerro. Cuando por fin lo visité, él estaba muy alterado. Me dijo que el ser del monte estaba enojadísimo lo que le sigue, que llevaba días sin recibir comida y que eso era peligroso porque me advirtió que ese animal, posible nahual, no distinguía entre bandos ni uniformes, que él podía atacar a cualquiera si lo hacían enojar. Ahora sí me asusté porque por primera vez pensé que tal vez lo del nahual era verdad. Yo no quería tentar a la suerte, así que decidí hacer algo más grande de lo común, y por eso esa misma madrugada, al dejar siempre la comida de allí, tomé la camioneta y busqué una finca donde vendieran ganado. Estuve como 2 horas dando vuelta por la zona, hasta que encontré un corralito y pregunté que si me podían vender un becerro, y aunque me lo dieron a sobreprecio no me importó, porque en ese tiempo dinero sobraba. Volví con el viejo y le dije que traje un animal para más o menos hacer las paces con ese posible ser. Él rápido sabía que eso era lo que nos podía salvar. Lo pelamos entre los dos y después llevamos al pobre animalito a una canaleta cerca del despoblado, y les juro por la santa que lo que vi esa noche nunca se me olvidará. Apenas dejamos el cuerpo del becerrito, de entre la oscuridad salió un ser todo encorvado. Tenía aspecto humano, pero caminaba casi como en 4 patas, como con un movimiento torpe pero veloz a la vez. Tomó al animal pelado del lomo y lo arrastró hacia el monte sin emitir ni una sola palabra. Yo me quedé helado, y ahí me cayó el 20 de que siempre que llevaba costales con retazos de reses, ese ser siempre estuvo observando desde la entrada de la brecha. También entendí que cuando la Guardia Nacional estuvo a punto de detenerme, él intervino para no perder su comida de siempre. Así como nosotros no queríamos perder el suministro del ducto de gasolina, él no quería perder el suyo con la comida que le llevábamos, como si fuera parte de un trato. Al chile, después de eso yo jamás volví a dudar. Estuve 2 años más en ese trabajo, siempre cumpliendo con llevar la carne que pedía el viejo. También siempre cuidando no fallar, pero la vida en ese ambiente nunca es seguro. Un diciembre que la cosa estaba bien caliente con los contras, a mi tío le habían quitado la vida en un ajuste de cuentas y lo mataron a quemarropa, sin darle oportunidad de nada. Esa fue la señal más clara que pude tener, y ya entendí que ese sería mi destino tarde o temprano, si seguía ahí, porque como dicen los corridos, no hay viejos en el negocio, no llegan tan lejos en ese mundo. Yo la neta no quería terminar muerto, ni en la cárcel, ni loco como el viejo del monte, y por eso mejor decidí huir. Como la neta sabrán, no era tan allegado a mi familia, pues me pelé. Con lo que tenía ahorrado y viniendo algunas cosas que dejó mi tío, me crucé para el gabacho, y ahí estoy intentando rehacer mi vida, lejos de todo eso. Acá estoy viviendo pegado a unas colinas, y de noche admito que aún me persigue el recuerdo, cada vez que escucho algún ruido entre los árboles, y pienso que puede ser ese ser encorvado. También a veces lo sueño que me está siguiendo, aunque no sé si de verdad pueda cruzar fronteras como lo hacemos nosotros. Lo que sí sé es que se los juro, banda, yo lo vi con mis propios ojos, y que mientras alguien siga alimentándolo en ese monte, seguirá ahí, cuidando que nadie se corte el suministro, como si fuera un trato entre aquel señor
que desconozco si sigue vivo, y aquel ser. Cuando le explico a mi señora cómo era esa cosa, le digo que era como un animal salvaje y a la vez un hombre común, y que me dejó mudo aquella vez que lo vi. Pero más me dejó mudo, que yo formé parte de ese trato sin saberlo. Tal vez algún día alguien más cuente mi historia, pero yo me quedo con lo que viví, porque si algo aprendí en esos años es que en los caminos de la maña y del crimen organizado no solo te topas con la ley o con los contras, también con cosas que vienen de otro mundo, y es mejor que la neta no provocar. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.